La Biblia nos dice hoy en el versículo 23 que Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de paz. En la Biblia de las Américas nos dice que no es un Dios de confusión. ¿Por qué nos dice eso? Porque en la iglesia de Corinto lo que vemos que cuanto a lo que es la adoración, en cómo están rindiendo este culto al Señor, se están levantando de manera desordenada. Unas personas empiezan a profetizar en medio del culto, otros comienzan a hablar en lenguas y empiezan a levantarse unos con los otros para poder demostrar este don sobrenatural que Dios le otorgó, en miras tal vez de mostrarle al otro precisamente que uno tiene esta autoridad espiritual, que uno es superior porque Dios le ha dado este don. Hermanos, así no parece decir Pablo. Así como Dios creó todas las cosas en perfecta armonía, que Dios puso todas las cosas en su lugar de una manera preciosa en la mismísima creación, Dios quiere lo mismo para su iglesia. Una iglesia que ejerza esta adoración, que adore en verdad, que adore de manera ordenada, que adore de una manera que sea apropiada, en armonía. Y hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es el orden. Y lo primero que vemos es que tenemos que crecer en madurez espiritual para tener un orden dentro de la iglesia. Sin duda alguna, hoy el mundo se rige por esta corriente en donde todo se trata acerca de lo que yo percibo, de lo que yo siento, de lo que me parece a mí. Se trata de lo subjetivo. Y todo lo que es el sentimiento no es malo en sí, porque de hecho Dios nos creó como seres emocionales, seres que sienten, seres que tienen emociones. Pero cuando nosotros empezamos a basar nuestras decisiones en lo que es puramente lo emocional o lo perceptivo o lo subjetivo, entonces comenzamos a tener problemas. Porque estas emociones son tierra no firme, van fluctuando. Un día nos sentimos bien, otro día nos sentimos mal, un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Y así también si nosotros sentimos y nosotros pensamos que Dios nos habla según las emociones, entonces Dios nos va a decir algo un día y después al día siguiente nos va a decir completamente lo contrario. Pablo hace hincapié en esta necesidad que tenemos de crecer en lo mental, de madurar en nuestras mentes, de madurar en nuestra cabeza. Esta es la necesidad que tenemos para nosotros poder crecer espiritualmente, porque sin crecer en nuestra mente, sin crecer en nuestro entendimiento, en el conocimiento, entonces no podemos crecer espiritualmente. Pablo entiende que si alguien profetiza, los demás tienen que discernir. Y nos preguntamos, ¿discernir en base a qué? Y la respuesta es sencilla, es discernir en base a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la vara, el estándar sobre lo cual nosotros nos apoyamos para poder saber si lo que se está afirmando, se está sintiéndose, lo que está diciendo es correcto o no. Solamente madurando en la palabra, solamente creciendo en el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos tener un correcto crecimiento espiritual y así tener una iglesia ordenada. Lo segundo que hace Pablo es hablar acerca de la necesidad del orden respecto al culto. Este pasaje es controversial porque habla del orden en el culto, sobre todo con respecto a la mujer. Afirma que la mujer tiene que estar callada y esta es una frase controversial, por decirlo de manera sencilla, porque hoy estamos en una época en donde se está reivindicando, de manera correcta, por supuesto, lo que son los derechos de la mujer. Y de repente tenemos la Biblia que nos dice que la mujer tiene que estar callada, que tiene que permanecer en silencio. Tenemos que recordar este doble aspecto que Pablo nos enfatiza en este pasaje y en todo lo que es el libro de Corintios. Y lo primero que es que Pablo reivindica el orden creacional. Así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en donde la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se somete a la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, nosotros tenemos que la mujer se somete a su marido. Esta palabra someterse tiene ciertamente algún tinte o una connotación negativa en nuestros oídos o nuestras percepciones, pero no es así con respecto a lo que sería lo teológico, porque el Hijo se somete al Padre de manera voluntaria. Y lo hace no porque es menos al Padre, porque entendemos que el Padre y el Hijo son iguales. Son iguales, los dos son Dios. Y así también el hombre y la mujer, el marido y la esposa, son iguales ante Dios. No es que uno tiene menor valor que el otro, sino que los dos tienen de igual valor delante de Dios. Y es este orden creacional que nosotros entendemos que el hombre y la mujer son de igual importancia frente a él. No obstante, en el orden creacional, Dios le dio la autoridad espiritual o la responsabilidad espiritual al hombre,
Porque no es Eva la que es acusada delante de Dios como culpable por haber caído frente al engaño de la serpiente, sino que es Adán. Y es así también que es el marido el que tiene la responsabilidad espiritual frente a Dios. No va a ser la mujer acusada delante de Dios por lo que hizo mal en su familia, sino que va a ser el hombre. Y es así que enfatizamos una vez más, y Pablo enfatiza lo que es la responsabilidad espiritual del hombre. Cuán importante es que en la familia haya hombres que se levanten espiritualmente, que ejerzan este liderazgo, esta autoridad espiritual que Dios le dio, no para ser tiranos, sino para cuidar en amor, para llevar a la iglesia a estar espiritualmente madura frente a nuestro Señor Jesucristo. Y es así como este segundo orden que reivindica Pablo trae a colación según lo que afirmamos recién, que es que él reivindica el orden familiar. En esa época, en los griegos, lo que sucedía es que la mujer se encontraba restringida para poder hablar o para poder participar en el orden público. No estaba bien visto. En la iglesia teníamos esta situación en donde aparentemente las mujeres sí tenían cierta libertad para poder hablar, pero ellas lo utilizaban de mala manera porque traían los problemas que tenían en la casa y lo aplicaban en la iglesia. Entonces, a la hora específica de discernir qué estaba bien o qué estaba mal, lo que hacían era traer todos esos rencores que tenían en la pareja y empezaban a atacar y a criticar a su marido de manera directa o de manera indirecta. Y Pablo lo que está diciendo es, este caos no puede seguir. Esto se debe evitar a toda costa. Tenemos que mantener el orden en la iglesia. Es así como que Pablo en este momento y en esta situación específica, él llama a las mujeres a callar. Porque él está hablando acerca de cuidar el orden de la familia y así también cuidar el orden de la iglesia. Estas cuestiones estaban poniendo en jaque lo que era el orden de la familia, y no solamente la familia, sino la iglesia. Y Pablo lo que está diciendo es, debemos evitar esto a toda costa. Es decir, no es que a la mujer se le prohibía hablar siempre, pero se quería evitar una situación en la que la iglesia y también la familia estaban puestos en riesgo. En el final, lo que Pablo nos está llamando a hacer es poner en sumisión, es someternos a lo que es la palabra de Dios. Porque cuando nosotros crecemos tanto emocionalmente como mentalmente en el conocimiento de la voluntad de Dios en su palabra, entonces tendremos orden. No solamente en la familia, sino que también en la iglesia.